bastante calidez sentir esos comentarios de mis compañeros porque al inicio me decían, y eso no tiene mucho gordo, chef, y eso es light, chef. Y ahora ya no preguntan, siempre vienen a comer. Entonces el día de hoy vamos a usar una receta muy sencilla, es para que ustedes la tengan en su refrigeradora o la pueden tener en su mesa para servir. Vamos a hacer una mantequilla preparada con sabores para estas fechas. Entonces, ¿qué va a ser lo característico? Vamos a tener menta seca y vamos a tener también nuez moscada. La nuez moscada, como les había comentado anteriormente, es una especie muy rica, le da un toquecito espectacular a las recetas, pero tenemos que tener mucho cuidado porque en grandes cantidades puede llegar a ser tóxica, pero no tenemos que tenerle miedo. Siempre usemos una cantidad pequeña para que le dé el toquecito de sabor y no nos preocupemos. Cuando me refiero a que es tóxica, es que un adulto ingiera la semilla entera. No hay ningún problema si nosotros usamos esta cantidad, por ejemplo. Igual recordemos que como nosotros vamos a diluirla o mezclarla con otros ingredientes, al momento que nosotros lo consumamos no va a ser aquella gran cantidad. Entonces no tenemos por qué temerle a este ingrediente porque le da un toquecito espectacular a nuestras comidas. Entonces aquí yo tengo romero y tomillo fresco. Simplemente vamos a retirar las hojas de la ramita. Esto lo pueden hacer con los dedos, inclusive he visto ahora venden unos aparatos de plástico que les facilitan este proceso, pero la verdad no es tan necesario. Ustedes con los deditos pueden hacerlo. Si ustedes quieren agregarle más hierbas, más condimentos, yo no le estoy agregando ajo el día de hoy porque aquí en la casita tenemos personas que no les gusta el ajo ni la cebolla. Entonces vamos a acomodarlo para los gustos de toda la familia aquí en Café Caliente, pero ustedes en su casita pueden acomodarla a los gustos de sus familiares y sus seres queridos. Entonces aquí ya tengo mis hojitas de tomillo y aquí el romero le voy a quitar igual, siempre jalemos en contra del sentido en el que van las hojas y salen fácilmente. Entonces esto le va a dar un toquecito más fresco, por eso no estoy utilizando hierbas secas, sino que lo estoy haciendo fresquito de la ramita. Entonces lo vamos a picar para que quede en trocitos finos porque no queremos esos trozos grandes de hojas en nuestra mantequilla y la vamos a picar bien. Recordemos que cuando nosotros estamos picando no tenemos que darle muchas veces el corte, que nosotros vemos que mucha gente le hace así con el cuchillo. Esto nos va a ayudar, va a hacer que los jugos de las hierbas salgan y se queden en la tabla y también va a permitir que se oxide más fácil. Esto le va a dar un tono muy oscuro, le va a dar un sabor amargo. Entonces siempre cortemos muy poco nuestras hierbas para evitar que esto pase. Vamos a agregar las hierbas a la mantequilla y vamos a agregar el resto de especias y condimentos que tenemos. Ustedes pueden agregarle sal, pero normalmente cuando nosotros hacemos esto, lo podemos agregar a otra receta como podría ser un pollo. Entonces de esta forma nosotros le bajamos el contenido de sodio y lo podemos rectificar hasta el final que nosotros vayamos a hacer nuestra receta y de esta forma va a quedar en el punto específico. Si nosotros salamos o utilizamos margarina, por ejemplo, tenemos siempre que tomar en consideración que ya tiene un contenido de sal y ese contenido de sal va a ser fundamental al final porque si nosotros lo ignoramos o se nos olvidó o alguien en nuestra casita no sabe que ya tenía sal, le va a agregar más sal a la receta y eso la puede estropear. Entonces para evitar esto no le vamos a agregar sal a la mantequilla y vamos a utilizar siempre mantequilla sin sal. Si nosotros no podemos encontrar mantequilla sin sal o vamos a utilizar margarina porque es lo que nos gusta, recordemos siempre ese contenido de sal para no agregarle más al pollito. Entonces, ¿en qué podemos aprovechar esta receta del día de hoy? Podemos inclusive, el pollito que les mencionaba, no solo podemos brocharlo, como yo lo hice en la receta, sino que también podemos, con ayuda de unos guantes y dejando que se caliente un poquito más la mantequilla para que sea un poquito más moldeable, introducirla entre la piel y la carne del pollo y esto va a hacer que cuando se caliente y se cocine va a quedar más crocante en la piel y va a tener ese saborcito alrededor de todo el pollo y va a quedar espectacular. Esa es una técnica muy comúnmente utilizada, es un poco desastrosa, por así decirlo, porque vamos a utilizar nuestras manos y vamos a utilizar mucha mantequilla y eso muchas veces tiende a hacer ciertos problemas, se nos puede deslizar el pollo, pero es algo que ustedes tienen que tener mucho cuidado, lo pueden poner en un recipiente profundo para que no salga y no se les caiga de la mesa. Entonces aquí ya tengo mi mantequilla, los aromas ya están saliendo, esto lo pueden moldear como ustedes quieran, pueden hacerlo como en un rodito, en papel film, lo pueden enrollar para que quede el tubito que ustedes gusten. Yo lo voy a guardar aquí en un recipiente hondo para que los sabores se concentren y esto lo vamos a utilizar más adelante porque vamos a utilizarlo para hacer pan tostado y lo vamos a usar para condimentar más productos aquí en la cocina de Café Caliente. Vamos a ir con las chicas en la sala porque ellas tienen más información para brindarnos el día de hoy.